Bueno, como hicimos en los casos de código de bloque, codificación básica, código cíclico, en donde primero cubrimos la teoría y después hacíamos ejercicios, en este caso vamos a hacer lo mismo. Lo primero es rescatar esa filosofía del archivo duda, en donde uno, que ahora está incluida en esta misma presentación, que uno hace una lista de qué es lo que se supone que uno tiene que dominar de un determinado tema. En este caso, lo primero es comprender el funcionamiento de un codificador convolucional, en el sentido de poder definir el número de estados, ver cómo afectan la salida, cómo se construyen la salida, y al final tener una representación que puede ser la máquina de estado o el diagrama treliz, que me permite, por un lado, en ambos casos puedo determinar muy rápidamente cuáles serían los bits codificados para una determinada ráfaga de datos. Pero además, en especial al saber construir el diagrama de Trellis, podemos fácilmente determinar la capacidad de corrección y decodificar una secuencia de una vez corrigiendo errores. ¿Okay? Ya aprendimos hace unos pocos minutos a determinar defree. Con defree tenemos el valor de t. T es la capacidad de corrección en bits para un determinado número de bits que son los transmitidos a lo largo de un tiempo igual al número de registros. O sea, por ejemplo, si tienes 3 registros, tienes que esperar 3 T-bits para calcular de free. Si tienes 2 registros, tienes que esperar 2 T-bits y así sucesivamente. Vamos a comenzar con un examen. En ese entonces yo hacía parciales y quizzes, recuerdo, y estos son estudiantes de la Católica, ya graduados hace bastante tiempo. Yo les asignaba tareas y ellos tenían que resolverla. Entonces, en algunos casos usamos dibujos, tablas que ellos hicieron en la resolución del ejercicio. En este caso particular, realmente los puse como para recordarles, para que ustedes conocieran que eso pasó, pero esto todo lo escribí yo realmente, para lo que me interesaba. En este caso dice que tenemos un diagrama treliz que ya cuando calculamos de free nos apareció por primera vez, que se corresponde a un codificador convolucional que solamente tiene 2 estados, por lo tanto tiene 2 registros. No es porque 2 es igual a 2, no, sino que usted tiene 2 registros, toma todos menos 1, le queda un registro, y con un registro usted puede representar 2 a la 1 estados, o sea, 2 estados. De ahí sale que esto es una máquina de 2 estados. También sabemos cómo se comportan U1 y U2 en todas las transiciones necesarias. La primera pregunta está orientada a la velocidad de transmisión. Y por supuesto que aquí quien define eso es el número de salidas que se construyen. En este caso se construyen por cada bit de entrada 2 bits de salida. Inmediatamente sabemos que si antes cabía un bit y ahora caben 2, es porque la tasa de transmisión se duplicó. Entonces, los datos originales estaban transmitiendo, se querían transmitir una velocidad de F-bit, que es la que va a recibir el usuario, pero en el medio, en el canal, van a estar transmitiéndose al doble de la velocidad. ¿Okay? La parte B dice lo siguiente: suponga que el sistema está en reposo, como siempre que se comience a operar con esa máquina. Ingresan los bits 100, determina la salida. Bueno, muy sencillo, usted separa en el estado en reposo, y como el primero es un 1, usted sigue una trayectoria punteada, que es esta, aunque no se ve tan bonita. Luego viene un 0, trayectoria sólida, y luego viene otro 0, trayectoria sólida. Por lo tanto, los bits de la salida son 1, 0, 1, 1, 0, 0. Lo primero que sale es 1, 0 al canal, después sale 1, 1 y después sale 0, 0. En este siguiente ejercicio, nosotros tenemos el mismo diagrama treliz, pero se dice lo siguiente: suponga que usted recibe 1, 0, 1, 1, 0, 0, que lo puse aquí arriba sobre el diagrama treliz. Se dice que esos 6 bits fueron generados por 3 bits originales. Por ejemplo, si el primer bit era un 1, la salida es 1, 0. Por ejemplo, el siguiente era un 1, la salida es 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, 6 bits están relacionados con 3 bits originales, que lo llamamos X, Y, Z.
X es el primero, que es el que está relacionado con esta distancia temporal, Y está relacionado con esta zona de tiempo y Z con esta zona de tiempo. Se pide que determinen o que traten de determinar X en el tiempo T3. Y en el tiempo T3 porque es la primera oportunidad en donde se cierran las trayectorias. Entonces aquí nosotros calculamos distancias o diferencias entre cada uno de lo que se recibió y lo que dice el treliz que tendría que ser. Por ejemplo, aquí la diferencia es 1, aquí la diferencia es 2, aquí la diferencia es 0, aquí la diferencia es 0, aquí la diferencia es 1, aquí la diferencia es 1, y eso es lo que colocamos acá. Recuerden que como tenemos solo dos estados, es todo mucho más simple. Y ahora aplicamos el criterio de rescatar aquellas trayectorias más cortas en diferencias. ¿Okay? Por ejemplo, con respecto al nodo T3, tenemos una línea que tiene distancia o peso 3 y tenemos otra que le compite con peso 0. Obviamente la de abajo es la ganadora. En cambio, para el nodo de abajo, vamos a ver, tenemos 1 más 1, que es 2. En cambio, por la de abajo tenemos 0 más 1, que es 1, resultando nuevamente ganadora la de abajo. Eso hace que borremos las líneas que no van, por ejemplo, esta trayectoria, y esto, que es producto de esta segunda trayectoria. Lo que me queda es esto. Dense cuenta que aquí se liberó y queda solo una línea. Por lo tanto, podemos afirmar que X es igual a 1 porque la línea es punteada. Si aquí yo les dijera que ustedes me definieran, ustedes me dirían con mucha cautela, no, todavía no le puedo decir porque aquí todavía existen las dos trayectorias. Si no, les digo, pero no, pero traten de hacer un esfuerzo y denme una adivinanza. Bueno, obviamente nos inclinaríamos por el 0 porque es el que tiene 0 como comparación con lo que llegó. Entonces uno tiene, digamos, muchas intenciones de pensar que los bits, el X era 1 y que seguramente el Y va a ser 0. Pero habría que tener más datos para poder proseguir con el algoritmo de Viterbi. ¿Okay? Esto es lo mismo que les acabo de hacer. Aquí lo que agregué fue determinar de free. Entonces sabemos que buscamos el primer sitio donde haya convergencia que está relacionado, ¿verdad? Con el número de registro. En este caso tenemos T1, T2 y T2, T3, o sea, 2 T bits. Entonces hacemos sencillamente una comparación, pero entre esta rama y esta, que es la que vuelve a llegar al nodo T3, al estado en reposo. Entonces, en este caso, la distancia total, que sería de free, es 1 más 2, que es 3. 3 menos 1, 2, entre 2 es 2, parte entera de 1 es 1, y eso implica que este codificador tiene la capacidad de corregir un error cada 4 bits, porque se transmitieron 4 bits en ese intervalo de tiempo. Ok, aquí tenemos, este ejercicio lo hizo otra alumna que se llama Michelle Barbour, y dice que tenemos un codificador convolucional con 3 registros, y en este caso colocamos 3 salidas, US1, US2, US3. Fíjense que US1 es primero más segundo, US2 es primero más segundo más tercero, y US3 es primero más tercero. Es decir, al ejemplo clásico del comienzo, le agregamos una tercera salida, ¿no? Que resultó ser US1. Lo cierto es que, como tenemos aquí 2 registros, tenemos 2 a la 2 estados, que son 4, que nosotros los conocemos, que son el estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Entonces aquí uno puede más o menos rápidamente hacer este gráfico. Primero usted puede hacer, si quiere, el gráfico de las trayectorias en el sentido de cómo cambias de estado entre cuando ingresa un 0 o ingresa 1. Por ejemplo, si usted aquí tiene 0, 0 y viene un 0, este 0 va para acá, este 0 va para acá, se queda en 0. O sea que ya usted sabe que esta línea es así. Pero si viniese un 1, entonces fíjense que aquí hay 0, 0, este 1 entraría aquí y este 0 entraría aquí, quedaría aquí 1, 0. Voy al estado B. Y así, estando en B, que es 1, 0, cuando viene un 0 pasaría a C y cuando viene un 1 pasaría a D y así sucesivamente. Eso es primero para determinar las transiciones.
Y después para determinar la salida, bueno, usted antes de hacer las transiciones determina la salida. Por ejemplo, está en el estado A, 0, 0 y viene un 0. Ok, determine todas las salidas que son 3 0. Ok, ahora estoy en el estado A, que es 0, 0 y viene un 1. Entonces vuelve a calcular, por ejemplo, su 1 es 1 más 0, que es 1. Y las otras también son 1 y me quedan 3 unos. Estoy en el estado B, 1, 0 y viene un 0. Entonces vuelve a calcular la salida, que aquí están calculadas todas, son 1, 1, 0 y voy al estado C. En cambio, si estoy en el estado B y viene un 1, entonces voy al estado D y estas son mis salidas, 0, 0, 1. Entonces, más o menos el ejercicio que yo les hice, un poquito complicado porque tengo una salida más. Ok, aquí se pide para este mismo sistema el de free, pero ese ejercicio ya lo hicimos, nos dio de free igual 7, por lo tanto, metiéndolo en la fórmula que es de free menos 1 sobre 2, queda 7 menos 1, 6, entre 2, 3. Tenemos la capacidad de corregir 3 errores cada 9 bits. La siguiente pregunta respecto a este mismo ejercicio es, alguien nos dijo que los bits en el canal se están transmitiendo a 10 kilobits por segundo. La pregunta es, ¿a qué velocidad recibirá el usuario los datos? Entonces, recuerden que para que salgan 3 bits en el canal, eso solo pasa porque un bit está en la entrada. O sea, está entrando un bit, se generan 3 salidas que son uso 1, uso 2, uso 3. Si ellas están recibiéndose a esa velocidad, se están transmitiendo a esa velocidad, el usuario tiene que esperar que pasen 3 de esos bits para recibir el primer bit. Por lo tanto, la velocidad a la que el usuario los va a recibir es a 1/3 de esa velocidad, porque tiene que esperar 3 bits. Ok. La siguiente dice, se reciben los bits 000, 111, 000. Estime cuál podría ser el primer bit de datos. Entonces usted pone esto sobre esta trayectoria y dice, ya va. Fíjense, si los primeros bits fueron 3 ceros, es porque prácticamente no hay duda que lo que se transmitió fue un 0. Porque pensar, por ejemplo, que usted transmitió otra cosa, implica que hubo errores. Al menos un error. Por ejemplo, usted supuestamente transmitió 100 y se le equivocó un bit. Pero eso no es verdad. Porque el primer bit transmitido puede ser o un 0, con lo cual la salida sería 000, o un 1, con lo cual la salida sería 111. Es decir, que tendría que haberse equivocado los 3 bits para que usted se hubiese efectivamente cambiado 111 por 000. ¿Okay? Bien, entonces aquí está más o menos la explicación que yo les acabo de dar. Ok, este es otro problema que tiene una estructura diferente. Son solo 2 registros y 2 salidas, uso 1 y uso 2. Vamos a obtener el diagrama de estado. Entonces, aquí tenemos que el estado puede ser 0 o 1. Es decir, cuando esto es 0, estamos en el estado en reposo. Cuando esto es 1, estamos en este estado. Entonces, si estamos en 0 y viene un 0, ¿verdad? Las salidas son 0 más 0 que 0 y uso 2, 0. Y además este 0 va a pasar para acá y vamos a quedarnos en el estado A. ¿Okay? Esto es lo que está aquí. Sin embargo, si estamos en 0 y viene un 1, primero uso 1, ahora vale 1. U 2 vale 0, que es lo que colocamos aquí. Y cuando haga clock, este 1 va a pasar para el registro y vamos a pasar al estado B. Estamos en el estado B, es decir, aquí hay un 1, aquí hay un 1. Y viene un 0. Entonces, U sub 1 vale 1, 0 más 1, y U sub 2 vale 1. ¿Okay? Entonces, tenemos un 0 a la entrada, aquí tenemos un 1. Entonces, las salidas son 1, 1. Y además, como este 0, cuando haya clock se va a pasar para acá, me voy a devolver al estado A, que es el estado en reposo. Y finalmente, si viene un 1, y aquí tengo 1, 1 más 1 es 0 para U sub 1, y U sub 2 va a ser 1. Y como esto es un 1 y aquí viene un 1 cuando hay clock, vuelvo a quedar en el estado B. Y eso es todo. Entonces, allí nosotros les recuerdo que el número de estados es 2 a la R menos 1. Es decir, usted el número de registros que hay le quita 1, ¿verdad? Y
eleva a eso. Por ejemplo, aquí hay 2 registros, quítele 1, le queda 1. 2 a la 1 es 2. Si son 5 registros, usted le quita 1, le queda 4. 2 a la 4, 16 estados. Aquí hay otra pregunta que es, se transmite 111, ¿qué manda usted al canal? Entonces usted parte del reposo, cuando llegó un 1, usted transmitió 10. Viene otro 1, 01. Viene otro 1, 01. Y eso es lo que manda el canal. 100101. Bien. Este ejercicio dice que tenemos una máquina de estados, un diagrama de estados, y estamos partiendo desde la posición en reposo. ¿Okay? En el receptor se recibe 000111. La pregunta es, ¿cree usted que el receptor detectará que hubo error? No vaya usted a creer que usted ahorita tiene que fabricar el treliz y hacer toda esa lógica, porque aquí esto era más tratar de verlo, tratar de usar la intuición, tratar de ver qué es posible y qué no. Fíjese, si usted recibe 00, 01, 11, lo primero que usted tendría que chequear es si hay trayectorias en esa máquina que coincidan con esa salida. Veamos. 00 y quedas en A. Después viene 01 y después viene 11. Es decir, que efectivamente es factible que esto haya sido producto sin errores en el canal de 3 bits enseguida, que son 0, 1, 0. O sea, 3 bits de datos 0, 1, 0 le generarían estos datos y por lo tanto el sistema no detectaría ese error. ¿Por qué? Porque ese error lo que hizo fue cambiar, si es que hay error, si es que lo hubo, se cambiaron los 3 bits transmitidos por unos que son factibles sin errores. Entonces, por la lógica que emplea el algoritmo de detección, él siempre apuesta a que o no hay errores o hay muy pocos errores. Entonces, la respuesta es no detectar el error, porque eso es son 6 bits perfectamente válidos. Siguiente, en un codificador convolucional se usan 4 registros, un reloj de 1 MHz y se generan 3 salidas distintas. ¿Okay? Si se usan 4 registros, lo primero es que vamos a tener 8 estados, porque le quitas 1 y quedan 3 registros, 2 a la 3 es 8. Okay. Determina el número de estados del diagrama treliz, que son 2 a la 3, 8. Okay. Luego, determine la tasa de transmisión de la señal codificada en bits por segundo. Como son 3 salidas diferentes, ¿verdad? Para cada bit, si los datos estaban a 1 megabit por segundo, porque estamos pensando que están en no retorno a cero polar, y ahora usted en ese mismo tiempo tiene que transmitir 3 bits, obviamente en el canal estamos hablando de 3 megabits por segundo. O sea, porque son 3 salidas. Esa es la forma de calcular, conociendo la velocidad del reloj, cuál es la tasa en el canal, usando la misma lógica que hemos empleado anteriormente. Ok, dice, se tienen 2 codificadores convolucionales alimentados por una secuencia binaria. El codificador A tiene 3 registros y 2 salidas. El codificador B tiene 2 registros y 3 salidas. Explique cuál necesitaría mayor ancho de banda del canal y cuál produciría mayor complejidad en el receptor. Bueno, definitivamente el ancho de banda viene dado por el número de salidas. Más salida, más ocupación espectral, por lo tanto es el codificador B el que va a exigir mayor ancho de banda. En cuanto a la complejidad, nos hemos dado cuenta que mientras más registros, más estados, y las máquinas tienen que almacenar todas esas posibilidades. Fíjense que aquí solamente se tiene que guardar que hay 2 estados y que para cada estado hay 2 bits, y eso genera una tabla, digamos, de un espacio en memoria limitado. En cambio, si en vez de usted tener, como en este caso, 2 registros, tiene 8 registros, pues el número de combinaciones y de salidas se vuelve grande y eso aumenta la complejidad del receptor. Okay, pasamos al problema 8, que dice lo siguiente. Se tiene un codificador convolucional con el siguiente diagrama de treliz. El mensaje consta de un 0 seguido de 2 unos.
que es 0, que me da 0, 0, 1, que me da 1, 0, 1, que me da 0, 1. Fíjense que aquí tengo 1, 0 en vez de 0, 0, 1, 0, que está bien, y 0, 1, que está bien. Entonces, claramente hay un error, viéndolo a ojo nada más, en el primer bit. Ese bit, que es producto del primer 0, tendría que ser 0, no 1. Okay. Muy bien. La siguiente pregunta es, oye, ¿y ese error se podrá corregir? Entonces, buscamos de free, que esto lo hemos hecho ya varias veces, nos da aquí la distancia con esto es 1, la distancia con esto es 2, de free da 3 y t da 1. 1 por 4 bits. El sistema debe ser capaz de corregir un error por cada 4 bits, por lo tanto, efectivamente lo va a poder corregir. Okay. Ok, vamos a ver qué es esto. Ah, no, aquí lo estamos haciendo, pero formalmente. ¿Okay? Es decir, lo estamos haciendo con decodificación, digamos, usando el algoritmo de Viterbi, y colocamos aquí 1, 0, 1, 0, 0, 1, ponemos diferencias y me queda esto que está aquí abajo. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí, a pesar de que en nuestro caso parecía así como fácil, sin embargo, llegamos a T3, eliminamos las ramas que eran las más largas, ¿verdad? Después de haber puesto las distancias aquí, fíjense que, por ejemplo, esta rama tenía 2 y esta rama tiene 1, entonces esta se eliminó. Aquí, en cambio, se dejó esta, que fue la ganadora, porque aquí daba una diferencia, ya, déjame ver, sería la que va, esta rama tendría una diferencia de 0, 1, la de abajo, y esa fue la que quedó, ¿de acuerdo? Y esta fue la que se eliminó. Bueno, fíjense que en T3 aún no se puede definir, ahí están las dos ramas seguidas. Entonces se sigue en la decodificación y seguimos eliminando trayectorias más largas. Por ejemplo, fíjense esta, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Okay? Esta, por ejemplo, el nodo de abajo, 1, 0. ¿Okay? Y después llegamos al nodo de abajo, 1, 0, 0. Y vamos eliminando, fíjense que esta es muy larga, fíjense. Vieron, esta dio 0, 1 y 2, que es 3, y la otra da 1, 0, 0, que es 1. Por supuesto que la rama de arriba se borró, por eso usted ya no la ve aquí. Y ya ahora, en este momento, no solamente liberamos el primer bit, sino el segundo. Y sabemos que en efecto el primer bit fue un 0. O sea que en efecto el error se pudo corregir. Ok. Aquí tenemos, dice lo siguiente, en un sistema binario, ya va que me está tapando ajá. En un sistema binario, T-bit, no puedo leer bien, no puedo quitar esa marca. Bueno, se tienen 3 bits, después veremos cuál es la velocidad, ya la descubriré por los resultados, que al ser codificados por un codificador convolucional, los bits se llaman X, Y, Z. Y comparar con las distancias en el receptor, se origina este diagrama. Es decir, yo no sé cuáles fueron los bits recibidos, no importa, ya la persona hizo el trabajo de enfrentar esos bits recibidos al trilijo original y calculó las distancias, o sea, me adelantaron el trabajo. ¿Okay? Entonces, ahora se pide, decida en T4 sobre cuáles valores cree usted que tienen X, Y y Z. ¿Okay? X es el bit correspondiente a este intervalo de tiempo, Y es el bit correspondiente a este intervalo de tiempo, Z es el correspondiente a este intervalo de tiempo. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué valores cree usted que tiene? Bueno, fíjense que aquí, en este ejercicio, yo les puse otra cosa que es un poquito diferente. O sea, traté de eliminar las trayectorias que podía, pero por falta de historia, llegó un momento en que eliminando lo que me quedaba esto así. Entonces, fíjense que aquí en el primer bit todavía no ha sido liberado. Entonces, miren lo que hago. Determino las distancias a T4, porque me obligan que sea en T4,
determino las distancias totales de diferentes trayectorias, de las que han sobrevivido. Entonces aquí me quedó 0, 1, 0, después me quedó esta 0, 1, 0, después me quedó esta que es 2, 0, 0, y después me quedó esta que es 0, 1, 1. Entonces fíjense que aquí yo lo que hice fue poner, y les di el nombre, eso no lo inventé yo, eso es, en la literatura se usa la letra lambda, lambda igual 1 para la longitud de esta rama, lambda igual 2, lambda igual 2 y lambda igual 2. Y en ese caso, yo me apunto por la que tiene la longitud más corta, que es 1. Y entonces en ese caso usted va a decir que los 3 bits fueron 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque son ramas sólidas. Entonces la respuesta es que X, Y, Z son 0, 0, 0. Esa es su decisión al haber aplicado hasta donde pudo, porque le faltaría más información, la filosofía del algoritmo de Viterbi. ¿De acuerdo? Ah, me falta esta pregunta, disculpen. La parte B dice que el T-bit original es 10 segundos. Que ni siquiera logré leer la pregunta, esperen un momento. Dice, determine el ancho de banda del canal si los bits codificados se transmiten en no retorno a cero polar. Entonces dice, T-bit original es 10 segundos. Eso implica que F-bit es 0.1 bit por segundo y necesitaríamos un ancho de banda de 0.1 Hz. Pero como por cada bit se generan 2 hacia el canal, la velocidad se duplica y por ende el ancho de banda. Entonces el ancho de banda del canal, que es por donde se transmiten los bits codificados, o sea, no vayan a confundir, se tienen bits transmitidos, los bits que usted quiere que el usuario reciba, los bits que recibe el usuario y los bits que viajan por el canal. Los bits que viajan por el canal son los codificados. Los que están antes de codificar están a una tasa siempre menor. Ok, déjenme bajar aquí. Se tiene un codificador convolucional con el siguiente diagrama treliz. Dice, A, determine convincentemente si sería posible que U sub 1, que es la salida, ¿verdad? Nosotros lo llamamos U sub 1, U sub 2. U sub 1, U sub 2. U sub 1, U sub 2. Que U sub 1 sea igual a la salida del último registro del sistema. Fíjense bien, este problema es un poquito más sofisticado, porque lo primero es que hay que saber cómo se definen los estados aquí. Lo usual es que A sea el estado en reposo. Como solo hay 2 estados, entonces A sería el estado 0 y B sería el estado 1. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. Esos son los 2 estados. Ahora, a la salida del segundo registro, ¿verdad? Pareciera que yo construí una salida, ¿okay? A la salida del último registro y la puse en los bits codificados. ¿Okay? Entonces, fíjense que estando en 0, en el estado 0, miren cómo son los bits de salida. Oye, qué casualidad. Fíjense que el segundo bit es 0 y 0 es el estado en que estoy. Repito, estando en el estado A, el bit de salida, ¿verdad? Uno de los bits de salida se corresponde a ese estado, pero eso lo tiene que corroborar, con este estado. Este estado es 1, ¿verdad? Bueno, veamos esta salida. 1, 1, ambas fluyen desde el estado B. 1, 1 y 0, 1. Ah, mira, qué casualidad. El segundo bit es un 1. Es decir, que sería el segundo bit el que corresponde al estado o salida del último registro. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que sería U sub 2. Okay, en vez de U sub 1. Okay. Bien. Se tiene un mensaje 000 que pasa por el codificador. Se recibe 010000. ¿Se puede corregir este error? Entonces, bueno, este ejercicio ya es repetitivo porque calculamos de free, que es el mismo diagrama que hemos usado en muchos ejercicios. De free vale 3, t vale 1, y sí se puede corregir un error en 4 bits, porque tendría, fíjense que tengo 0100,
Y como son 3 ceros, yo tendría que tener 0000. O sea que hay un error nada más en 4 bits. O sea que los puedo corregir. Bueno, entonces con esto llegamos al final, creo que ya este es el último ejercicio, de los ejercicios que tomé de diferentes exámenes correspondientes a codificación convolucional. Nos estamos oyendo el jueves, Dios mediante.